Gracias. Puestos en pie, vamos a leer la porción. Vamos a leer una porción mayor de la que hoy veremos. Vamos a leer de Mateo capítulo 2, del versículo 13 al versículo 23. Al 15. Dice así la palabra del Señor. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, y conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. ¿Se pueden sentar, por favor? En el pasaje que tenemos el día de hoy, veremos una etapa de la humillación de Cristo durante su niñez y a su vez del cuidado protector de Dios que guía la huida de José para evitar la cruel persecución de Herodes. Nada más de ver el pasaje podemos ver lo impresionante que resulta de poder entender cómo es posible que Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el ungido de Dios, el Hijo de Dios y el Mesías esperado, sufrió persecución desde su más temprana edad. Jesús no solamente no recibió el honor que debió haber recibido de parte de su pueblo, como lo habíamos comentado, diciendo que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, sino que, como lo hemos comentado, desde su más temprana infancia había experimentado gran peligro. Ahora bien, José y María debieron haberse sentido muy consolados con la visita, y no solo con la visita, sino también con los obsequios, con los regalos que les habían traído los magos, porque esto confirmaría de alguna manera todo lo que ellos habían recibido de revelación con respecto a su hijo, que Jesús era el Hijo de Dios. Todo eso confirmaba el poder ver a estos magos que recordamos que eran sabios de aquella época, que tenían una gran influencia y que de ellos dependían en muchas ocasiones que alguien fuera puesto o no fuera puesto como rey de algún país. Por eso era muy consolador para José y María la llegada de ellos. Ahora bien, no se nos dice cuánto tiempo había pasado desde la partida de los magos hasta el tiempo en que se le dijo a José que debería huir a Egipto. Así inicia nuestro pasaje del día de hoy diciendo:
Mateo 2, versículo 13. José y María, capítulo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahora, José no sabía acerca del peligro que amenazaba a Jesús, ni tampoco la forma en que debería resolverlo. Pero Dios, como lo hemos dicho una y otra vez, pero a no ser por la intervención de Dios, pero Dios, por medio de un ángel, les mostró ambas cosas, como ya también lo había hecho anteriormente en el capítulo 1, versículo 20. ¿Recuerdas? Capítulo 1, versículo 20. En la segunda parte, cuando le dice el Señor: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora el ángel le dice: José, Herodes buscará al niño para matarlo. Ahora, la manera en que Dios ha determinado preservar la vida de su hijo es huyendo de esta tierra. Qué interesante. Huyendo de esta tierra, Dios había determinado que guardaría la vida de Jesús. Esto nos muestra que Dios tiene más de una forma para preservar la vida de su pueblo, para guardar a su pueblo. Algunas veces puede hacer con demostraciones maravillosas de poder, como lo hemos visto a lo largo de la historia, como recordamos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto por mano fuerte, con la manifestación del poder de Dios, por medio del juicio a ese país, por medio de 10 plagas, por medio de abrir el mar rojo y de destruir a todo el ejército de Egipto. ¿O qué decir aquella ocasión en la que hemos comentado en algunas ocasiones el país de Asiria, comandado por el rey Sennacherib, intentó invadir a Judá? Podemos ver cómo Dios actuó de una manera sobrenatural, dando una demostración maravillosa de su poder. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Dice la palabra de Dios: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces podemos ver la manifestación de Dios para guardar a su pueblo de una manera, pero también podemos verla como en el caso que ahora nos ocupa, utilizando medios y acciones. Por eso el Señor le dice a José: José, toma el niño y a su madre y huye a Egipto. Ahora, es interesante ver que José está recibiendo una orden, un mandato muy concreto de lo que tenía que hacer. La manera que lo iba a librar ya estaba decretada por el sabio consejo de Dios. Solamente había que actuar, había que llevar a cabo el plan que Dios había determinado. Para algunos podría ser chocante el oír que debería de oír. Sin embargo, debemos recordar que esta sería una norma que el mismo Señor Jesucristo más adelante instruiría a sus discípulos. Esta norma que en algunas ocasiones, y siguiendo el consejo divino, sería necesario cuando, dice en Mateo 10:23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Y digo esto para que quede muy claro: siguiendo el consejo de Dios, esto procede, para no confundirlo cuando alguien puede huir a consecuencia más bien del miedo o de la cobardía. Hay una cosa más que podemos ver también en este pasaje, y es el instinto de conservación. El instinto de conservación, por un lado, es una parte de la ley natural, pero por otro lado también es una parte del mandamiento de preservar o guardar la vida. Por eso el Señor le dice aquí: José, huye.
Ahora, la primera pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿por qué debe de huir a Egipto y por qué no huir a otra nación? Entonces vamos a mencionar algunas razones naturales. Vamos a ponerle razones naturales por las cuales debe de huir a Egipto. Y la primera de ellas es porque Egipto no estaba tan lejos de Belén como lo estaban otras ciudades, por ejemplo Babilonia o el caso de Persia. De hecho, al punto donde llegaron, es decir, la distancia entre Belén y Egipto, eran aproximadamente 120 kilómetros. Yo haciendo cuentas de lo que hacemos a Toluca, son 50 y tantos, casi 60, 120. Más o menos es la distancia de ida y vuelta a la Ciudad de México. Lo que quiere decir que no está tan lejos. Número 2, Egipto quedaba fuera del dominio del rey Herodes. Número 3, porque allí vivían algunos judíos, muchísimos judíos, y muchos de ellos habían sido exiliados, y creo que nos queda claro en el contexto de la crueldad que había en el rey Herodes. De hecho, se dice que había una población aproximada de 1 millón de judíos en Egipto. La mayor parte de ellos estaban asentados entre Alejandría y la zona delta del Nilo. 1 millón de judíos. Empieza a tener mucha lógica, ¿verdad? El mandato del Señor, ¿por qué fue allá? Si empieza uno a razonar un poquito, es muy probable que hubiera parientes, es muy probable que hubiera quien les tendiera la mano cuando ellos llegaran a Egipto. Muchas cosas podemos ahora concluir de ello. Punto 4. Además, recordemos que Egipto era un lugar donde solían refugiarse generaciones pasadas de los israelitas. Por ejemplo, Jacob, ¿recuerdas? Jacob y su familia se refugió en Egipto cuando hubo aquella gran hambruna, cuando Jacob salió junto con sus 70 parientes. Bueno, dice que fueron 70 en total los que habían entrado de Canaán a Egipto. Todo esto lo podemos ver en Génesis capítulo 46. Así que Egipto, podemos concluir que era una de las opciones más viables para resguardar a Jesús. Sin embargo, por otro lado, era una ciudad llena de supersticiones, llena de idolatría, y además era una nación enemiga del pueblo de Dios históricamente. Pues bueno, a pesar de todas estas circunstancias, Dios determinó que este sería el lugar donde sería el refugio de su Santo Hijo. Ahora, esto que hemos comentado nos debe de llevar a unas meditaciones. Esto pudo haber llevado, o pudo ser, para José y para María, una prueba de fe. ¿Por qué? Porque ellos pudieron haber pensado en un momento, bueno, si en verdad es cierto que Él es el Hijo de Dios, como se nos ha sido revelado, ¿no acaso podría haber alguna otra forma donde Dios pudiera frustrar los planes de este malévolo Herodes? Es el Hijo de Dios. ¿No acaso simplemente puede aplastar a Herodes y matarlo? Podrían ellos estarlo meditando. ¿No acaso Jesús era o es el Salvador del pueblo, de su pueblo, y ahora necesita ser preservado por el esfuerzo humano? Y todo eso pudo haberles llegado a sus mentes. La respuesta no la sabemos. ¿Por qué? No lo sabemos. Por eso es hermoso entender el decreto de Dios. Las cosas secretas le pertenecen a Él. Pero lo que sí sabemos, o lo que sí debemos, es que no debemos cuestionar nunca la soberanía de la providencia de Dios. Antes bien, dice Pablo a los romanos, recordándonos esto,
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Romanos capítulo 9, versículo 20. Y antes entonces de cuestionar a nuestro Creador, debemos más bien, como el apóstol Pablo, en esas circunstancias que muchas veces podríamos no alcanzar a entender y decir, Señor, a los que te aman, todas las cosas les ayuda para bien. Y es evidente que todo esto tenía un propósito perfecto para José, para María y por supuesto para la iglesia de Dios. Todas las cosas le ayudan para bien. Y vemos que este plan, desde el principio hasta el final, fue orquestado por Dios para el bien de Jesús y para el bien de su iglesia. Esta misma salida de José nos puede traer a la mente cuando Dios también manda a Abraham a que salga de Ur de los Caldeos a la tierra que fluye leche y miel. El Señor le dice en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí podemos ver algunas cosas en común, si te das cuenta. Por un lado, ambos salieron simplemente al mandato de Dios sin saber cuál era el lugar específicamente al cual iban a llegar. Por un lado. Por otro lado, los dos habían obedecido rápidamente y ambos lo hicieron tal como Dios lo había mandado. Ahora bien, debemos reconocer que hay una clara diferencia entre lo que es Abraham y lo que es José, porque José no era un hombre tan rico como lo era Abraham. Abraham salió con todo lo que tenía. Es muy probable que ya tenía muchos siervos, que tenía muchos camellos, no tantos como cuando se enriqueció posteriormente como uno de los hombres más ricos de aquella época. Sin embargo, era un hombre que en términos generales pues tenía todo lo necesario para poder emprender un viaje de esa naturaleza. Pero en el caso de José, ponte a pensar un poco con respecto a él. Primero, el huir durante la noche, apresuradamente, con tu mujer, con un bebé de menos de 2 años, quizás con un asno o un animal parecido y no con muchas cosas. No debió haber sido nada fácil para José. Pero recordemos que a pesar de estas circunstancias, Dios les había provisto de todo lo necesario de antemano. Dios ya les había dado lo que necesitaban para su viaje. Recordemos el pasaje anterior, cómo los magos, dice la Escritura, que cuando vieron al niño con su madre, se postraron en adoración. Pero no solamente se postraron en adoración, sino dice que abriendo sus tesoros les ofrecieron oro, incienso y mirra. En el tiempo perfecto lo que podemos ver es que el Señor había provisto de todos los recursos financieros, todo el dinero, todo lo material que era necesario para su viaje, y no solamente para ese viaje, sino para todo el tiempo que fuera necesario que estuvieran en esa tierra, en tierra de Egipto. Quizás lo necesario, en tanto que en un momento dado el Señor le proveía a José algún tipo de trabajo o un medio para que él pudiera ganarse la vida. Así que, por otro lado, en medio de las posibles tentaciones que puedan llegar a la mente, también la fe de José y María fue en gran manera fortalecida. Cuando tú puedes ver cómo Dios finalmente ha orquestado todo en tu vida, debe a ti mismo fortalecer tu propia fe. Ellos voltearon y vieron, mira, todo lo que tenemos ahora nos va a servir específicamente para poder obedecer a Dios y salir a donde nos ha mandado y resguardar la vida de aquel que salvaría a su pueblo de sus pecados. Que el Señor nos permita conocer más y más el carácter de nuestro Dios, que nos permita conocer más los atributos de nuestro Dios.
cuando estemos en alguna prueba, no olvidemos que, como lo hemos visto el día de hoy, el Señor va a proveer en tiempo y forma de absolutamente todas las cosas que sean necesarias. Oye, pero ¿siempre es dinero? No necesariamente. Cuando hablamos de una persecución, por ejemplo, seguramente te va a proveer algún lugar donde puedas llegar y morar por algún tiempo. Dios va a proveer cualquier necesidad en cualquier circunstancia que nosotros podamos necesitarla. Esto no es algo nuevo que vemos en las Escrituras. Quizás recuerdes también en el tiempo de los patriarcas, cuando hubo esa gran hambruna sobre toda la tierra, pero Dios, una vez más había provisto la manera de preservar la vida de su pueblo. ¿En dónde decíamos? En la tierra de Egipto. Y con esto no solamente se preservó la vida de todo el pueblo de Israel, sino también la promesa que se le había dado a Abraham y que había sido confirmada también en Jacob, que en la simiente de él serían benditas todas las naciones. Esto se lo reitera el Señor a Jacob: serían benditas todas las naciones de la tierra. Una vez más vemos la sabiduría de Dios obrando en favor de su Cristo, precioso Cristo, y de su iglesia, usando el método más adecuado para preservar a su Hijo. Oye, ¿cuál fue el método más adecuado? Huid, la huida. Ese era el método perfecto. Esta huida es parte del plan perfecto de Dios para que Jesús pudiera llevar a cabo el plan que Dios le había dado y lo pudiera consumar en la cruz del Calvario. ¿Qué perfección de Dios, te das cuenta? Era necesario todo esto para que aquel día llegara en que el Señor nos redimiera por medio de su sacrificio en la cruz. Ahora, hermano, nuestro omnisciente Dios, si lo queremos ver como una aplicación, también está enterado absolutamente de todas las acechanzas, de todas las maquinaciones de los enemigos de su pueblo. Nada está fuera de su conocimiento y nada está fuera del control de Dios. Estos pasajes deben de traernos un gran descanso como su pueblo. Nada está fuera del decreto de Dios, debemos de entenderlo. Y Dios ha decretado todo para su gloria y para el bien de su pueblo. Podemos ver cómo nuestro Señor y Rey fue un varón de dolores desde su infancia. Y cuando dice uno desde su infancia, eso debe de animar no solamente a los adultos, que ya de por sí debería de animarnos el poder escuchar que Él padeció desde muy pequeño, sino aún a los pequeños que tenemos aquí, que puedan tener un gran ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Desde su misma infancia aprendió a ser varón de dolores. ¿Por qué? Ahora, porque lo que hemos visto es que primeramente, cuando Él nace, no había un lugar digno, sí había un lugar, pero no había un lugar digno donde Él pudiera nacer. Así que finalmente veíamos que nace en medio de un pesebre, un establo, en medio de los animales, de una manera muy sencilla. Después, aquel que sería el libertador de Israel no encontró ni un pequeño espacio dentro de esta tierra para escapar del odio y de las manos de Herodes. Y todo esto sería solamente una pequeña prueba de todo lo que experimentaría en la tierra, y que nosotros sabemos cuál fue el desenlace de los sufrimientos que nuestro Cristo padecería en esta tierra. Así que esto debe de ser una gran consolación, el saber que en verdad nuestro Salvador entiende todos nuestros sufrimientos, entiende todas nuestras aflicciones. Y hermano, y aún incluyo a muchos que no están en Cristo, amigo que buscas de tu salvación y que puedes o estás experimentando alguna fiera persecución, ya sea en tu casa, en tu trabajo o en esta misma sociedad que como Herodes aborrecen a Dios. Esto debe de servirnos de consolación tanto a los unos como a los otros. Es cierto, en este mundo vamos a tener aflicción,
Pero una de las cosas que yo meditaba en medio de tales circunstancias nuevamente es el ejemplo de José, un hombre que continuamente meditaba, un hombre justo. ¿Qué debemos hacer cuando estas cosas sucedan, cuando estas cosas pasen? Primeramente debemos aprender a dejar de mirarnos a nosotros mismos, debemos de dejar de ver nuestras frustraciones, debemos de dejar de ver nuestras debilidades. Es hora más bien de buscar tener más y más comunión con Dios. Es hora de interceder más a Dios. Dios es quien nos puede verdaderamente entender y comprender. ¿O no acaso Él fue alguien experimentado en dolores? ¿Quién más como Él nos puede entender? ¿Quién más como Él nos puede ayudar? ¿Quién nos podría fortalecer y aún dar el descanso que necesitemos? Sino solamente aquel que ha experimentado grande aflicción. El mismo cuidado y protección que podemos ver en Jesús, y no solamente en Jesús como lo hemos visto, en José, en María, sus padres, es el mismo cuidado y protección que tiene el Señor para cumplir sus propósitos en su iglesia. Él va a cumplir su propósito por medio de su iglesia, así que Él orquestará todo para el bien, para su gloria y para el bien nuestro. El pueblo de Dios, su iglesia a lo largo de toda la historia, también ha sido perseguida. No nos sorprendamos, como dice el apóstol Pedro, del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si fuera algo extraño. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque podemos ver cómo en ocasiones las circunstancias pueden cambiar. Imagínate, primer contexto, llegan los magos y todo es glorioso y además lleno de regalos, oro, incienso, mirra. Oh, glorioso, en verdad, este era el Hijo de Dios. Oh, pero no pasó mucho tiempo y todo ha cambiado. Ahora tienes que correr y huir. Las circunstancias cambiaron de un momento a otro. Y esa es la característica general de una iglesia viva del Señor. Podemos estar bien, pero de repente viene el fuego de prueba. Pero no es extraño, dice el apóstol Pedro. A nosotros no solamente se nos manda a creer, se nos manda también a padecer por causa de Cristo. Debemos recordar continuamente que así como el Señor sufrió con sumo gozo la cruz, no solo la sufrió, el texto dice con sumo gozo, así también nosotros debemos de tener esta misma actitud que tuvo nuestro Señor. Pablo lo expresa de una manera muy clara en el siguiente texto, diciendo, ahora me gozo. Ahora él mismo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es su iglesia. Amén. Continúa Mateo diciendo, versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y entonces vemos nuevamente la reacción de José. La misma reacción, si tienes abierto la escritura en el libro de Mateo, la misma reacción que tuvo en el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 24. ¿Qué hizo? En el capítulo 1 versículo 24 dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Muy bien. Ahora bien, José, ahora que recibe una nueva instrucción, lo hace todo como el ángel también le ha mandado. Esto nos debe también de servir como ejemplo. Habíamos dicho, José era un hombre justo porque buscaba continuamente guardar la ley de Dios. Pero no solamente era un hombre justo en lo normal, sino era un hombre que diligentemente buscaba obedecer a Dios. Un hombre sumamente obediente a los mandamientos, estatutos y ordenanzas de Dios. No solo no duda en seguir las instrucciones que ya ha recibido, sino que lo hace de manera inmediata. Ahora suena muy bien cuando lo leemos, ¿verdad? Pero nuevamente, humanamente hablando, debió haber sido algo complicado para él. Nuevamente, ponte a pensar, ¿de noche? ¿Con el niño? ¿Su madre? ¿Viajar hacia otra nación?
¿Te imaginas los peligros, los riesgos que iban a experimentar a lo largo de todo el viaje en el desierto? O sea, por eso, humanamente hablando, dices, ¿esto es lo mejor, oh Dios? ¿O no habrá otra salida un poquito más sencilla? Pero la orden que había recibido José de parte del ángel, ¿cuál fue? Levántate, toma el niño y vete. Y José lo hizo así. ¿Por qué lo hizo así? Nuevamente él sabía que había sido la voz de Dios la que él había escuchado de parte del ángel. Él estaba convencido. Pero también recordemos que había una muy corta distancia entre lo que era Belén y lo que era Egipto. ¿Recuerdas? Habíamos dicho que había aproximadamente 11 kilómetros de distancia, lo cual significa que Herodes estaba muy cerca del lugar. Así que había que actuar con mucha diligencia. No hay tiempo que perder, y entonces vemos que en medio de la oscuridad José decide ir rumbo a Egipto, saliendo de Belén. Ahora, el término huida es interesante que utiliza Mateo, porque implica lo siguiente: implica que hay un temor en medio de esta situación de extremo peligro. Por eso es huye, y cuando alguien huye es porque algo está pasando, y eso genera ese temor. Ahora, allí en Egipto debería de permanecer hasta que el ángel se lo indicara. Aquí hay otra cosa que podemos aprender de este pasaje. Debemos aprender también a escuchar la voz de Dios. Este hombre verdaderamente era piadoso, temeroso de Dios. Podía discernir la palabra de Dios. Que el Señor abra nuestro entendimiento y nos siga madurando en ese aspecto. ¿Qué pudo entender con las palabras José que estaba recibiendo por parte del ángel? Estaba recibiendo o estaba entendiendo algo parecido a esto: que Dios tendría cuidado de él, obvio de su esposa y del niño, durante todo el viaje, pero no solamente durante el viaje, sino también durante todo el tiempo que fuera necesario que permaneciera en aquel lugar. ¿Por qué? Porque le dice el ángel del Señor: y te quedas ahí hasta que yo te diga. Primero hay una implicación: vas a llegar, no te preocupes, vas a estar ahí. Y número dos, una vez que estés ahí, yo voy a estar contigo, no pasa nada. Y esperar nuevamente a escuchar la voz del ángel. Quédate ahí hasta que yo te diga. Esto obviamente, cuando tú tienes la confianza de estar haciendo la voluntad de Dios, no vas a entrar en una ansiosa inquietud de decir: ¿y estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto? Cuando uno está siguiendo, siendo guiado por la palabra de Dios, vamos a poder tener paz y vamos a poder descansar en Él. José dijo: si el Señor ha dicho hasta que reciba una nueva orden, él debería de aprender a reposar en la voluntad de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque por otro lado, era fácil que vinieran muchos pensamientos a su mente, nuevamente, tentaciones. José estaba saliendo de aquel lugar que nosotros lo hemos podido ver ahora con más claridad en el libro de Números, donde viene la repartición de la tierra prometida a las diferentes tribus de Israel. Ahora imagínate, José tenía que dejar la herencia que Dios le había dado, el territorio que Dios le había dado, aquel lugar donde está el templo donde ofrecen sus sacrificios. No solo eso, aquel lugar donde él ejercía su fe, y ejercía su fe con aquellos que eran parte de su familia, con sus hermanos. Y ahora se encontraba, decíamos, una nación lejana, una nación con tradiciones, supersticiones, una nación idólatra. Y por eso viene la puntual orden de Dios. ¿Cuál fue la puntual orden de Dios? Todo está en la mente. Quédate allí. Quédate allí hasta que yo
te mande. Si te das cuenta, qué importante es entender y obedecer la palabra de Dios. Siempre he entendido que el que obedece, el que entiende lo que obedece, nunca va a tener ningún problema ni delante de Dios ni delante de los hombres. Pero esto, finalmente, el tiempo se cumplió. Versículo 15, dice Mateo, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. No tenemos los detalles acerca de la llegada ni de la búsqueda del alojamiento del Señor Jesucristo, ni tampoco tenemos el detalle de cuánto tiempo específicamente estuvo en Egipto, pero inferimos por los versículos que vienen a continuación que no debió haber sido mucho tiempo. Debió haber sido entre la partida de los magos que salieron de Belén y la muerte de Herodes. Este fue el lapso corto, y esto va a ser muy interesante la próxima semana que podamos entender todo este lapso. Fue el lapso que realmente permaneció en Egipto. Un tiempo, por decirlo de alguna manera, no muy largo. Con este texto, Mateo nos trae el cumplimiento de una hermosa profecía que encontramos en el libro de Oseas. La puedes ir buscando, Oseas, para cuando lleguemos ahí. Ya dijimos hace un rato que había razones importantes por las cuales era viable, razones naturales por las cuales sí era viable que huyeran hacia Egipto. ¿Recuerdas, por ejemplo, la cercanía de la ciudad, que habían muchos judíos que moraban allí y aún que no era parte de estaba lejos de la jurisdicción del mismo Herodes? Esas eran razones naturales por las cuales huyó. Pero Mateo nos dice que una de las razones más importantes por las cuales huyó a Egipto es para que se cumpliera la palabra que el Señor dijo por medio del profeta Oseas. Una de las razones más importantes es para que se cumpliera la profecía del Señor que hizo por medio del profeta Oseas. Esta profecía la encontramos en el libro del profeta menor, en el profeta menor Oseas, capítulo 11, versículo 1. Si me puedes acompañar. Dice Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y si te das cuenta, en la parte de abajo de este versículo está la misma referencia de Mateo capítulo 2, versículo 15. Ahora bien, cuando leemos este versículo, podemos darnos cuenta de que no se trata de una profecía directa. Es decir, no vemos en ningún momento que el profeta Oseas diga, he aquí, un día el Mesías saldrá de Egipto. Si te das cuenta, no dice absolutamente eso. Más bien lo que vemos en Oseas es un recuento de un hecho que había sucedido en el pasado. Habla de la historia de Israel, cuando muchos años antes, cuando todavía era una nación joven, o como dice el profeta Oseas, un muchacho, Dios, como su padre, lo saca de Egipto. Si te das cuenta, no habla nada del futuro y al parecer tampoco habla del Mesías, al menos lo que podemos ver en el pasaje. Ahora, viene algo muy interesante para poder seguir entendiendo lo que nos quiere transmitir Mateo.
Para poder entender cómo es que Mateo quiere decir que Jesús cumplió lo dicho por el profeta Oseas, va a ser necesario que hagamos algunos comentarios con respecto a las profecías. En la Biblia, y particularmente en el Antiguo Testamento, encontramos profecías directas en el sentido literal. Encontramos profecías directas en el sentido literal. De hecho, en este mismo capítulo 2, en el versículo 5 y 6, recordemos que Mateo hace la mención del profeta, de la profecía del profeta Miqueas. La profecía del profeta Miqueas del capítulo 5, versículo 2, recuerda que nada más invierte, donde dice que el rey y Mesías de Israel nacería en Belén. ¿Recuerdas? Algo vimos con respecto a esto. Y esa profecía se cumplió literalmente, literal y directamente en Jesús. Esa es una profecía directa. Eso es claro para la mayoría de nosotros. Las profecías que predicen un evento y se cumple tal como se ha dicho. Pero hay otras profecías, este es el punto, que no son tan directas. Por ejemplo, si son personas, eventos o lugares que señalan la obra de Dios futura, como lo podemos ver a lo largo de muchísimos pasajes. Repito, las profecías que no son tan directas, sino que son de personas, lugares o eventos, señalan la obra de Dios en el futuro. Esto es lo que nosotros conocemos como tipología. Y aunque suena algo complicado, es algo que ya hemos estado mencionando continuamente en las diferentes meditaciones del Pentateuco, y no solamente en las breves meditaciones del Pentateuco, sino también en una de las conferencias de cristianismo bíblico se hizo una exposición más amplia acerca de esto. Entonces vemos que Dios obró en una manera particular en el Antiguo Testamento para prefigurar y señalar lo que haría por medio del Señor Jesucristo. Y por ejemplo, cuando leemos sobre el día de la expiación del libro de Levítico, cuando un animal era sacrificado para poder llevar a cabo el perdón de pecados del pueblo de Israel, mientras que el otro animal era enviado al desierto para morir. Y sabemos que por medio de esa ceremonia, el Señor estaba apuntando a la obra que Cristo haría como el Cordero de Dios, como aquel que murió bajo la ira de Dios y se ofreció en sacrificio para morir por nuestros pecados. Ahora, como decíamos, no es una profecía directa esta que hemos hablado, porque no encontramos en el libro de Levítico ninguna profecía que diga, y así mismo se hará con el Mesías. No lo encontramos. Sin embargo, el propósito de Dios, como lo hemos dicho, era prefigurar la persona y la obra de Cristo. Y en ese sentido, Cristo cumplió lo que señalaban los sacrificios de los animales al morir Él en la cruz. Otro ejemplo, y creo que este es también muy sencillo y muy claro. ¿Cómo que se va? ¿O me voy? ¿No? Ok. Otro ejemplo muy claro y muy bonito. ¿Recuerdas Juan capítulo 3, versículo 14, donde se habla el contexto de el Señor Jesucristo y Nicodemo? Es en este contexto que el Señor le cita un evento con respecto al libro de Números, Números capítulo 21, diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, nuevamente, ponte a pensar. No encontramos en el libro de Números ninguna profecía que diga, así será levantado el Hijo del Hombre.
Pero lo que sí podemos ver es que por medio de este evento, Dios estaba mostrando lo que le sucedería a Cristo. Y podemos decir que vemos el cumplimiento de esto cuando Cristo es levantado en la cruz del Calvario. Y es que, hermanos, debemos tener en cuenta que el autor de la Biblia, el autor del Antiguo Testamento, es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Y recordemos que al inspirar a los profetas, Dios tenía en mente que todo, absolutamente todo, tuviera cumplimiento en el Señor Jesucristo. Y ponte a pensar esto. No es que Dios pensó, después de que la serpiente, después de lo que hemos platicado, después de que la serpiente, después tomando el ejemplo de la serpiente en el desierto, no la utilizó, algo que ya había sucedido en el pasado, no dijo, bueno, ahora la voy a utilizar para que sea una ilustración del Señor Jesucristo. Como lo hemos visto, no es así. Ese evento solamente prefiguraba y anunciaba que Cristo mismo sería levantado. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 46, versículo 10. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, con el evento de Éxodo no es la excepción. Dios llevó a cabo el Éxodo y sacó finalmente a Israel de la tierra de Egipto. Pero eso lo hizo solamente para prefigurar y anunciar que el Mesías también saldría de Egipto. Esto es lo que Mateo nos está transmitiendo. Ahora bien, algunos podrían preguntarse, ¿cuál es la relación que hay entre Israel y el Mesías, el Cristo? Para eso, ahora vamos a ver de qué trata el libro de Oseas en el capítulo 11. Si quieres puedes irte al libro de Oseas para que lo tengas cerca, para seguir entendiendo este pasaje de Mateo. En los primeros versículos, Dios le recuerda al pueblo de Israel que los adoptó es el agua. Decíamos que Dios le recuerda al pueblo de Israel que los adoptó y como un padre los sacó de Egipto. Esto fue cientos de años atrás. Ahora, esta idea de que Israel es el Hijo de Dios no es algo nuevo del profeta Oseas. De hecho, esto lo encontramos desde el libro de Éxodo en el capítulo 4, versículo 22, donde Jehová le dice a Moisés, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces podemos darnos cuenta cómo Dios llama al pueblo de Israel su hijo. Así que, por medio del profeta Oseas, Dios le está recordando este evento a Israel. Pero en los siguientes versículos, si es que lo tienes delante de ti, les dice que ellos no se comportaron como un hijo. Es decir, no confían en el Padre ni le obedecen. Y no solamente eso, fueron constantemente rebeldes contra Él. Y si tú te das cuenta, nosotros podemos decir hoy que hemos estado, en estos tiempos que hemos estado viendo las meditaciones de Éxodo a Números, que eso ha sido durante toda la trayectoria del pueblo de Israel. No han confiado, se han rebelado continuamente de Dios. En vez de haber sido leales a Dios, se fueron en pos de los ídolos, adoraron a los ídolos. Así que Dios les dice más adelante que los va a juzgar. La nación de Israel, que como lo hemos visto, fue llamada el Hijo de Dios,
su primogénito, su especial tesoro. No fue fiel a Dios, no confió en Él y no le obedeció. Israel falló como el Hijo de Dios, y como lo hemos visto en muchos de los textos del Antiguo Testamento, falló de una manera terrible. Y para no perder la costumbre de hablar de la intervención divina, pero Dios tenía preparado un plan y envió a su Hijo Jesucristo para que hiciera lo que Israel no había podido hacer. Jesús fue el verdadero Hijo obediente de Dios. Y empieza a tener todo sentido de lo que cita ahora Mateo. Jesús era el Hijo obediente de Dios. De esta manera, Jesús, como el Hijo de Dios, fue sacado de Egipto y fue protegido de su padre para que ningún rey, como en el caso de Herodes, y no solamente ningún rey, ninguna persona, recordemos, han muerto todos los que buscan tu muerte, hablando de todos aquellos cómplices de Herodes, pudieran frustrar su plan. El Señor lo había guardado, el Señor lo había protegido. Y Jesús, como el Hijo perfecto de Dios, en lugar de desconfiar, en lugar de rebelarse contra su padre, como lo hizo Israel, fue perfectamente obediente. Él hizo lo que Israel debió haber hecho, pero no hizo. Más adelante, en el libro de Mateo, recordemos que Jesús estuvo en el desierto 40 días y allí fue tentado. Tal como fue probado también el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Gran diferencia. Pueblo querelloso y pueblo murmurador, ¿recuerdas? Mientras que el Señor Jesucristo no se dio en la tentación ni murmuró contra Dios, sino que confió, sino que se aferró a la palabra de su Padre. Gran diferencia del verdadero Israel, del verdadero Hijo de Dios. Esto es lo que Mateo nos está diciendo al citar al profeta Oseas. Jesús, el Mesías, es el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios, que es llamado para andar en completa confianza y obediencia a su Padre. ¿Y recuerdas por qué una y otra vez también el Señor desde los cielos dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? Durante su bautizo y en el monte alto, cuando sube con Juan, Jacob y Pedro: a él oíd, en él tengo complacencia, a él oíd. Ahora, ya hemos llegado a un punto muy interesante de esta profecía. ¿Con qué propósito Jesús fue obediente al Padre? Y esta pregunta es muy necesaria. ¿Con qué propósito Jesús fue obediente al Padre? Jesús fue obediente al Padre primeramente para traer redención al hombre. Para traer redención al hombre y para salvar a su pueblo de sus pecados, como nos lo había dicho en el capítulo 1. La redención que Jesús hizo fue mucho más gloriosa, mucho mayor que la que vemos en el éxodo de Egipto. Por medio de su muerte y redención, el Señor verdaderamente ha librado a su pueblo de la esclavitud. Ahora, no de la esclavitud como le sucedió al pueblo de Israel, no de la esclavitud de un rey ni de la esclavitud de un hombre, sino de la esclavitud de un poder mucho más tirano y opresor. Esto es el pecado, del poder del pecado. La esclavitud espiritual es mucho más fuerte, mucho peor que cualquier otra esclavitud. Todos los que hemos sido esclavos de algún tipo de pecado sabemos lo que esto significa. El estar sujeto a las obras de la carne es verdaderamente angustiante. Ciertamente, imagino al pueblo de Israel siendo oprimido por Faraón cuando les quitaron la paja y todas las circunstancias, pero eso no tiene nada que ver cuando alguien es verdaderamente esclavo a algún tipo de pecado. Es verdaderamente agobiante y nos va quitando la vida a lo largo de nuestra vida. Todo esto hasta antes de nuestra redención. Es una realidad. La esclavitud al pecado es peor que cualquier otra cosa. Ahora, pecador que estás aquí, quizás no puedas ver que estás esclavizado
la esclavitud a la que estás atado. Quizás no puedas ver la esclavitud a la que estás atado. Quizás no puedas reconocer que estás atado al pecado y no puedes por ti mismo librarte de él. Algunos quizás esquivan, como aquellos judíos le decían al Señor Jesucristo, diciendo: jamás he sido esclavo de nadie. Pero a ellos el Señor Jesús les respondió también diciendo: de cierto os digo que aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Juan 8, 33 y 34. Si puedes ver que eres esclavo del pecado, si puedes ver que ya no tienes ninguna esperanza, este mensaje es para ti. El glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Arrepiéntete de esos pecados delante de Dios. Hoy también traigamos aquí las palabras del profeta Isaías diciendo: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Clame a Él, ponga su confianza en Cristo. Cristo, quien murió en la cruz para vencer el poder del pecado, ese poder agobiante que hemos mencionado. Cristo, que ha resucitado para dar vida nueva a todo aquel que en Él cree. Él es un rey conquistador que ciertamente merece ser temido. Él es el Hijo de Dios que tiene todo el favor de su Padre. Y de hecho podemos verlo, podemos ver esa protección inclusive desde que fue bebé. Pero podemos decir que todo aquel que confía en este Cristo precioso es bienaventurado. Es bienaventurado. ¿Pero por qué somos bienaventurados? Iba a responder antes de hacer la pregunta. Somos bienaventurados todos los que hemos creído en Cristo, porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y no solo hemos sido perdonados de nuestros pecados, sino también hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Completamente librados de la esclavitud del pecado. No hablo de perfección, hablo de una libertad general. Y somos bienaventurados porque con nuestra cabeza Cristo hemos sido llamados de Egipto, hemos sido redimidos de este mundo para que ahora podamos servir a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que nos guía y que nos protege hasta que algún día entremos a la tierra prometida. Esa es la esperanza que tenemos, entrar en su gloria, contemplar a nuestro Rey que se humilló y que fue exaltado. Incluso, como lo hemos dicho a lo largo de esta mañana, nuestro Rey, aún desde su tierna infancia, fue humillado, pero después fue exaltado hasta lo sumo. Así que seamos consolados y fortalecidos por medio de esta Santa Cena, recordando la humillación y la exaltación de nuestro Salvador. Oremos al Señor.